Bienvenido, Espíritu Santo. Moisés, Josué, Caleb y David tenían la gloria de la Shekinah. Como hombre judío tradicional, esa misma gloria me rescató y me dio algo que yo y la mayoría de los creyentes en el Mesías nunca supieron que era posible: el conocimiento experiencial de Dios. Y esa misma gloria está en este estudio ahora y te dará ese mismo conocimiento experiencial de Dios. Y mi invitado, Larry Sparks, editor de Destiny Image, ha viajado por el mundo para entender el nuevo derramamiento de la gloria de Dios. Larry, te llevaré de vuelta a tus 16 años. Sí. Y ese fue tu primer encuentro real con Dios. Cuéntame acerca de eso. A mí no me interesaba Dios. Crecí en un hogar religioso muy nominal, aunque mis padres, por accidente, fueron proféticos, pues me llevaron en una escuela religiosa llamada Escuela del Espíritu Santo. Y en realidad creo que fue un decreto profético sobre mi vida. Y en realidad quería lo suficiente de Dios. No quiero ir al infierno. Y ciertamente quiero ser arrebatado cuando Jesús regrese. Y era todo, me ocupé de ello. Pero a los 16, como dijiste, hice que mi padre no salvo me llevara a la iglesia bautista local, porque desarrollé una gran hambre por Dios. Pero cuando aprendí a conducir, escuché de una iglesia que tenía algo llamado alabanza y adoración contemporánea, donde tenían tambores y guitarras y todo eso, y fui. Y en medio de un servicio, Sid estaba siendo preparado. Estaba parado ahí sin participar mucho, pues sentí que daba miedo, pues las personas levantaban sus manos y aplaudían y me parecía algo extraño. Y solo me quedé parado mientras cantaban alabanzas a Dios. Y empecé a sentir en mis manos, justo lo siento ahora, Sid, sentí electricidad. Sentí como electricidad pulsante, como si metiera los dedos en el tomacorriente o un cable. Luego sentí en mi pecho fuego, como ardor, como calor, como calidez. E incluso mientras digo esto, Sid, debo hacer esto. Para quienes nos ven, incluso veo a jóvenes adolescentes y a la generación Z que han escuchado mucho sobre Dios, pero nunca lo han conocido. Nunca han tenido conocimiento experimental de Dios. Creo que en este momento la gloria y el fuego de Dios cae sobre ti. Lo decreto para ti. Creo que Dios te preparó como me preparó a mí, Sid. Y así pasó. Bueno, tuviste otra importante visitación de Dios en 2021 en Arizona. Sí, él me preparó otra vez. Fui a una iglesia, la iglesia Fresh Start, y los pastores me llamaron. Oraron por mí, profetizaron sobre mí. El Espíritu Santo me tocó poderosamente. Y, bueno, no sabía lo que Dios hacía, lo sentí sobre mí. Y le dije, Dios, ¿qué me estás haciendo? En realidad no me dijo qué me hacía, solo hizo una afirmación. Hizo una afirmación que en realidad definió mi vida. Y creo que es una afirmación que todo creyente, incluso quien no crea, debe conocer, porque esto es lo que llega a la iglesia. Y esta fue la declaración. Dijo, dile a mi pueblo que los reintroduciré al fuego pentecostal. Esa fue la frase y dije, muy bien, Dios, fluyo con ello. Ahora, ¿tenías alguna idea de lo que significaba? Como historiador de la iglesia, pues obtuve mi maestría en divinidad en historia y renovación de la iglesia. Uno de mis asesores fue la persona clave que escribió y habló sobre la historia pentecostal o de llenarte del espíritu en el siglo XX. Sabía el significado porque muchas personas creen que pentecostal es una cierta denominación religiosa o cierto sabor o estilo. Pero el Señor dijo, no es una iglesia, no es un estilo. En realidad es de donde nació la iglesia en Hechos capítulo 2. Fue una demostración del Espíritu Santo y del poder. Y creo que eso es lo que debería ser normal, como tú dices. Bien, pero esto obliga a preguntar, ¿por qué el poder abandonó la iglesia? Y mejor aún, ¿cómo lo recuperamos? Bueno, muchas personas enseñan erróneamente una doctrina llamada cesacionismo, que básicamente dice que el Espíritu Santo obró milagros, señales y maravillas hasta que murió el último apóstol o hasta que se completó la Biblia y esta fue canonizada. Si llevaran a alguien a una isla desierta y solo le dieran la Biblia para creer y no tuviera otra influencia, saldría de esa isla creyendo que Dios es el mismo de ayer, hoy y siempre. Y todo milagro del libro de Hechos está disponible ahora, pero los primeros 300 años de la historia de la iglesia, toda la iglesia, es decir, todo el que afirmaba que Jesús es el Mesías, se movía en señales, maravillas y milagros. Cuando las personas eran bautizadas en aguas sumergidas, se esperaba que cuando salieran de las aguas bautismales, hablarían en lenguas.
profetizarían, serían liberados de demonios y llenos del Espíritu Santo. Había una expectativa de que el estándar, lo normal de la iglesia, del creyente, esos primeros 300 años, era moverse en el poder sobrenatural de Dios. Pero se desconectó. Y la cosa es que Dios no desconectó el poder. Alguien necesita escucharlo. Dios nunca retiró al Espíritu Santo. Nunca retiró esa manifestación de poder. Lo que pasó es que la iglesia estructural tomó ciertas decisiones. Número 1, dijeron cualquiera puede ser parte de la iglesia cuando había muchos paganos, muchos no creyentes que solo se volvieron parte de lo que pasaba en la iglesia. Porque si no, tristemente estaba el emperador Constantino. Y el emperador Constantino, es importante que la gente entienda la historia. La gente lo celebra porque... bueno, la religión cristiana hasta ese momento había sido perseguida. Si creías en Jesús, eras perseguido. Por supuesto. Te arrojaban a los leones. Pero llegó un emperador romano, Constantino, que cambió todo. Así que eso fue bueno. El problema es que el estándar se redujo. Y eso es un gran problema, porque cualquiera podía formar parte de la iglesia. Todos podían formar parte de eso, aún sin hacer una profesión genuina de fe. Así que hubo personas creyendo en doctrinas falsas, paganismo, e incluso personas sin ningún conocimiento de Jesús siendo bautizadas. Y lo que sucedió es que diluyó el poder. Entonces la realidad es esta. Creo que podemos reconectarnos a ese río de Dios que ha fluido desde el día del Pentecostés. Dios nunca retiró el río y nunca retiró el poder. Fueron ciertas decisiones que creo las personas tomaron las que en realidad desconectaron el poder de Dios. Nos volvimos formalistas, nos volvimos religiosos. También enfatizamos cosas que no necesariamente eran malas. Y la realidad es que la primera iglesia orgánica se reunía en casas y después fueron reuniones más grandes. Pero a todos se les animaba a operar en todos los dones del Espíritu. Expondremos al falso profeta. Te tomará por sorpresa. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero. Larry, tú identificaste al falso profeta. Explícanos. Bueno, Jesús me dijo, es como si hubiera un falso profeta vivo y fuerte en la iglesia. Y creí que me daría el nombre de una persona. Pero luego me recordó Mateo 24 que dice, uno de los signos clave del fin de los tiempos es que habrá engaño desenfrenado. Y presioné un poco más y le dije, Dios, ¿cuál es el nombre del falso profeta? Y dijo, el nombre del falso profeta que engaña a millones, en particular a los de la iglesia, se llama cristianismo progresista. Cristianismo progresista. ¿Qué significa eso? Las señales del cristianismo progresista son, primero, la Biblia se doblega ante la dirección de la cultura. En otras palabras, Cambia. Pues la Biblia, estas personas dicen, la Biblia es un documento vivo y sabemos que las escrituras están vivas, pero no es lo que dicen. Lo que dicen es que si la cultura se dirige en una dirección o aprueba cosas que son pecaminosas, aunque la Biblia diga no, eso es pecado, ¿qué crees? La Biblia al final debe ajustarse en dirección de la cultura. Eso es un síntoma. Y eso me recuerda que ahora hacemos lo mismo con algo además de la Biblia. Y esa podría ser la razón. Pues intentamos hacerlo también con la Constitución de los Estados Unidos. Sí. Exactamente lo que dices. Las escrituras hablan de mover los límites antiguos. Y eso es exactamente lo que hace el cristianismo progresista. La número 2 es esta. Yo digo que enseñan una religión estilo Doobie Brothers. Los Doobie Brothers eran una banda en el pasado y tenían una canción, Jesús está bien. Bueno, la realidad es que enseñan que Jesús está bien con cualquier forma en que quiera vivir, con cualquier pecado que quiera cometer, con cualquier forma en que quiera conducirme en la vida. Él está bien con todo eso, pero en realidad hay otro término para eso que es hipergracia o gracia falsa. Puedo hacer lo que quiera, vivir como quiera, porque la gracia de Dios está ahí. Cuando tengo una revelación de la verdadera gracia de Dios, me provoca a querer caminar en sanidad, a querer caminar en el temor del Señor y a querer entregar mi vida entera para obedecerlo. Y número 3 lo llamo universalismo reempaquetado. Básicamente dice que todos van al cielo, pero le ponen un nombre que suena un poco más teológicamente elevado. Lo llaman reconciliación final.
donde algunos de los extremos más radicales incluso enseñarán que el diablo tendrá una segunda oportunidad de alguna manera. Es por eso que la moral de la sociedad en general está yendo cuesta abajo. Sí. Y así muchas personas, muchas de ellas dicen, soy cristiano. Sí. Y bueno, verás, es tan obvio que esto ocurre en este momento. En marzo de este año, Larry, Dios te dio una advertencia profética real. Así es. Estaba en Los Ángeles. Fui a la casa de Bonnie Bray. Ahí comenzó el avivamiento de la calle Azusa en 1906, que finalmente lanzó lo que llamamos pentecostalismo global. No hice reservación para entrar en la casa y como buen pentecostal, solo caminé alrededor e imponía las manos sobre ella y oraba el Espíritu. Porque sí, debo ser muy honesto, intentaba entender la temporada de derramamiento en la que vivimos ahora porque tenemos la Universidad de Asbury, donde hubo una maravillosa visitación de Dios. Y están estas otras escuelas cristianas y comencé a escuchar sobre universidades seculares donde cayó el Espíritu Santo. La película Revolución de Jesús. Estaba pasando mucho, pero debo ser muy honesto. Me volví cínico. Decía, Señor, ¿es esto? ¿Es el avivamiento de los últimos tiempos? ¿Es esto? Si lo es, quiero afirmarlo, quiero bendecirlo. Así que procesaba esto con el Espíritu Santo. Y el Señor vino y me dijo una cosa. Dijo, número 1, Larry, gastaste mucho tiempo y dinero por un título en historia del avivamiento. Deberías saber lo que pasa. Dijo, es Hechos 2, versículo 1. ¿Qué dice Hechos 2? 1 dice, estaban todos reunidos. Siento el Espíritu Santo al decir esto ahora. Solo quiero anunciar incluso a través de las ondas. Estamos en un momento de Hechos 2, versículo 1. Debemos celebrarlo. Y esto es lo que el Espíritu del Señor me dijo. Hechos 2:1 dice, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Y justo después de eso, el Señor me dijo, Larry, deberías saber que Hechos 2, versículo 1 produce inevitablemente un derramamiento repentino del Espíritu. Sí, el Espíritu Santo cayó sobre mí y me dijo, justo después de darme ese contexto, dijo, Larry, todo esto es mi espíritu. Muevo a las personas, reúno a las personas, pero dile a las personas, Larry, no se queden a medias en la gloria de la Shekinah. No se limiten con la buena música. Amo la buena música. No se queden a medias y reúnanse. Amo reunirme y orar. Y creo que esto está motivado por un espíritu de avivamiento, pero dijo, no se queden a medias de la gloria visible. No se queden a medias de la gloria ponderosa. Larry, cuando naciste de nuevo y te llenaste del Espíritu a los 16 años, sentiste algo. Fue electricidad, lo hablamos, hubo fuego. No se queden a medias al luchar y clamar una manifestación de la gloria de Dios. Que sea visible, que sea enorme y que en realidad se derrame sobre territorios enteros, regiones y ciudades donde las personas entren en cierta zona y sepan que la gloria de Dios está estableciéndose en ese lugar. Verás, como judío, cuando oigo hablar de la gloria, creo en términos de Moisés, los 10 mandamientos, la nube. Puedes ver la nube, pero era visible. Era visible. Nadie dudaba. Ay, ¿dónde están las noticias cuando eso sucede? Todo eso es... ¿Quieres escuchar las noticias que escuchamos hoy? Porque yo ya no puedo soportarlo. Bueno, pues ya es hora de que el mundo vea las buenas noticias del buen Dios que te ama. Amén. Larry dice, prepárate para un encuentro con la gloria mayor que te marcará para siempre. Ha viajado por todo el mundo para identificar puntos cruciales de esta gloria. ¿Qué has visto? Estuve en Irlanda del Norte y Gales, un lugar que la gente suele tachar de duro, oscuro y secular en el Reino Unido. El hambre de Dios ahí es más fuerte que en otras partes del cinturón bíblico. Estuve en Maine y tuvimos 500, 600 personas reunidas ahí. La gloria de Dios era tan fuerte que niños de 8 y 9 años fueron marcados por la presencia del Señor en el suelo, temblando bajo el poder. Estuve en Dawsonville, Georgia y Peoria, Arizona. Estos puntos son cruciales donde Dios se mueve. Y no hablo de hace unos meses. En Peoria, Arizona, se ha movido por 8 años.
Dawsonville, Georgia, 3, 4 años. Hay habitaciones sostenidas de la presencia de Dios. Y como dije, tengo una palabra y debo impartir esto porque Dios me está interrumpiendo. Donde vivas justo ahora, debo declarar sobre ti. Ningún territorio, ninguna nación y ningún país está a salvo de la gloria de Dios. He visto lugares que fueron descritos. Escuche esto. Lugares que han descrito como duros y oscuros y seculares. Europa, Reino Unido, Nueva Inglaterra, San Francisco. Escucha, la única manera en que un lugar es demasiado oscuro es si vamos ahí con trampas. Pero si llegamos con el evangelio y la gloria, no existe tal cosa como un lugar difícil y oscuro, Sid. ¿Has visto la nube visible de la gloria de Dios? 2 veces. Cuéntame 2 veces. una rápidamente. Estuve ahí en 2022. Estaba ministrando. Predicaba sobre Ezequiel, donde hablaba de postrarse en la gloria. Y no animaba a nadie, solo leía las escrituras. Y el Espíritu Santo movió los corazones de las personas para que fueran al altar y se postraran literalmente ante el Señor. Sentí que el Señor decía: instituyo el día de postrarse ante la gloria, donde estamos en la gloria y no podemos pararnos. Y comencé a ministrar y fluir y abrí los ojos y todo estaba brumoso. Ahora, soy muy cauteloso al anunciar algo como una manifestación sobrenatural porque a veces no sé qué es. Así que miré a mi alrededor y dije: está bien. No dije nada. La gente tomó fotos de esto y tenían una foto antes y después. Antes no había nada. Parecía normal. Y después había una nube. Algo que no se puede fabricar con iluminación o equipo. Había una nube en el lugar. Y hablé con el pastor de esa iglesia y dijo: desde esa reunión, la nube de gloria ha estado viniendo de manera rutinaria y regular a nuestras reuniones. Hay personas que nos están viendo justo ahora y también en la audiencia del estudio que saben que hay más, que es su canción del corazón. Y eso solía ser lo mío. Debe haber algo más. Porque trabajo como y duermo, y es así como es. Porque trabajo como y duermo, y así es como es. Debe haber algo más, y les digo que lo hay. Pero tú tienes que iniciarlo. Tú tienes que dar el primer paso. Tú tienes que hacer esta oración conmigo y decirla lo mejor que puedas, en voz alta. La audiencia en el estudio, igual que los televidentes, es muy importante. Pues la Biblia, el libro de la verdad, dice: si confiesas con tu boca y lo crees con tu corazón, tendrás conocimiento experiencial. Eso es lo que dice en griego, no en inglés. Conocimiento experiencial, mucho más allá del conocimiento intelectual. La mayoría de ustedes operan en el conocimiento intelectual. Has oído hablar de Jesús desde que eras pequeño. Ahora es el momento de que entres en aguas más profundas. Repite esta oración después de mí, en voz alta. Querido Dios, he cometido muchos errores. Y lo siento. Creo que la sangre de Jesús lava cada error. Y estoy limpio. Y ahora que estoy limpio, Jesús, ven y vive dentro de mí. Gracias por ser mi Salvador. Salvador de mis pecados. Salvador de mis enfermedades. Y ahora te hago mi Señor. Amén. Rápido, Larry, ora. Sí. Padre, te agradezco ahora por todos los que nos ven. Te agradezco que intensifiques el nivel de la gloria sobre ellos en el nombre de Jesús. Los animo, número 1, ora en lenguas. El apóstol Pablo oró en lenguas más que nadie y ¿qué crees? Estaba tan saturado de la gloria que le quitaron pedazos de su ropa. Los pusieron sobre los enfermos y poseídos y sanaron. Creo que es posible estar tan saturado en la gloria. Número 2, lee la palabra de Dios hasta que tu corazón arda, porque ese ardor es una invitación de Dios, no solo a leerlo, sino a experimentar la palabra. Y número 3, toma riesgos. Avanza, ora por las personas, ora y clama por la gloria. Y la última palabra, estudiantes universitarios y estudiantes de secundaria, un avivamiento llega a tu campus justo ahora. Siento la palabra del Señor. Habrá un avivamiento en los vestidores. Habrá filas en los vestidores y filas en los dormitorios, porque lo que sucederá
es que vas a orar por personas, serán sanadas y no podrán comprenderlo. Y adivina qué harán. Irán a contarle a sus amigos: oye, sé cuándo voy a ese vestidor y cuándo voy a ese dormitorio. Hay gloria ahí y veo filas afuera de los vestidores y de los departamentos y dormitorios en el nombre de Jesús. Y no importa cuál sea tu edad, no importa a qué te dediques, no importa cuál sea tu situación financiera, lo que Larry acaba de profetizar es para ti. Dilo en voz alta: es para mí. Es para mí.